Hola jóvenes, bueno, la actividad 4 va a ser de problemas para calcular el calor necesario, ya sea para calentar algo, para fundir, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para hervir, e inclusive algunas sustancias. Bueno, eso lo vieron en la actividad anterior, que fue la teoría de esto, ¿de acuerdo? Eh, el calor se puede medir, claro. El calor es energía. Se mide, como ya vieron, en joules también, en kilojoules o en calorías, dependiendo de las unidades, ¿verdad? Hay que diferenciar, en el video ustedes ya lo vieron, que hay dos tipos de calores, por así decirlo. Hay un calor sensible y hay un calor latente. El calor sensible es aquel calor que absorbe un cuerpo, una sustancia, para subir su temperatura. Aquí no cambia de estado. Por ejemplo, el agua líquida lo podemos calentar, ¿verdad? Pero si nos pasamos, por ejemplo, de 100 grados, pues ya no va a ser agua líquida, sino ya va a ser vapor. Entonces, el calor sensible es para subir la temperatura sin cambiar de estado, ¿de acuerdo? Y el calor latente es aquel calor necesario para pasar de un estado a otro. Por ejemplo, el hielo, para que se funda, para que se vuelva líquida, hay un calor que tiene que adicionar. Entonces vamos a tener calor, por ejemplo, hielo a 0 grados inmediatamente, una vez que haya atravesado la barrera del estado físico, podemos tener también agua líquida a 0 grados. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces hay que ver esas dos. La fórmula para el calor sensible es la masa por el calor S, le puse calor sensible por la diferencia de temperatura. Y acá el calor latente simplemente es la masa por el calor latente. ¿De dónde vienen estos calores sensibles y calor latente, jóvenes? Eso vienen en tablas, ¿de acuerdo? Ya hay mediciones para cada sustancia. Veamos unos ejemplos. Dice, calcula el calor necesario para calentar 8 litros de agua que está fría de 12 grados centígrados hasta llegar a 70 grados. Bueno, muchos de nosotros lo va a poner en este invierno, ¿verdad? De que vamos a calentar agua. Y bueno, vamos a empezar. La masa, vamos a poner aquí, primero, está a 12 grados y lo vamos a llevar hasta 70 grados. Hay un cambio de estado aquí, jóvenes. A 12 grados el agua normal, sí, porque varía con la presión, pero vamos a decir que es una presión de atmósfera. Pues es agua líquida, ¿están de acuerdo? Y a 70 grados, pues va a seguir siendo líquida. Entonces aquí no hay cambios de estado. Entonces aquí el calor va a ser el calor sensible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Q es igual a la masa, calor es igual a la masa por el calor sensible del agua, en este caso, porque estamos hablando del agua, eso varía dependiendo de qué sustancia, por el cambio de temperatura, delta T, ¿de acuerdo? El delta T, acuérdense que lo presentamos como temperatura final menos temperatura inicial, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la masa del agua tiene que estar dependiendo del calor sensible del agua. Ahora vamos a ver cuál es el calor sensible del agua, ¿de acuerdo? Ahí hay tablas, les voy a compartir esta tabla. Por ejemplo, aquí dice agua. El agua puede estar en kilocalorías por kilogramo por grado centígrado, o puede estar en kilojoules por kilogramo por grado Kelvin. ¿Se fijan? Aquí pues ustedes van a elegir cuál quieren, ¿de acuerdo? Ya sea que lo pueden dar en calorías, en kilocalorías o en kilojoules. Pero si se fijan, aquí maneja grados centígrados, maneja grados Kelvin, ¿de acuerdo, jóvenes? Pero no hay bronca, porque los grados Kelvin, la diferencia de grados Kelvin a grados centígrados es la misma. La diferencia, Bueno, vamos a ver aquí. Entonces yo lo voy a sacar, ¿qué les parece si lo saco en kilocalorías? ¿De acuerdo? Entonces el CS del agua, lo voy a sacar de esta tabla, es 1000, ¿de acuerdo? 1000, ¿qué son? Kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, ¿de acuerdo? Lo voy a sacar en kilocalorías. Bien, la masa, pues no lo tengo. Los litros no son masa, los litros es volumen. Y bueno, la temperatura final, TF, pues es 70 grados. Y TI, temperatura inicial, pues estaba a 12 grados, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo, nada más falta la masa, pero a mí me da volumen.
Si yo tengo volumen y lo quiero pasar a masa, lo que debo de tener es un dato para convertir, ¿sí? Para convertir tengo que tener la densidad. ¿De acuerdo? La densidad. Entonces ahora sí, voy a buscar cuál es la densidad. En este caso yo tengo 18 litros. ¿De acuerdo? Lo voy a pasar. ¿Qué necesito aquí? Primero, eso lo tienen que buscar en internet. Le buscan densidad de tal material y ya. Y aquí me da 997 kilogramos por cada metro cúbico. ¿De acuerdo? Por cada metro cúbico. Entonces, pero yo tengo litros. Así es que aquí, jóvenes, primero los litros los voy a pasar a metros cúbicos. Yo sé que un metro cúbico es 1000 litros. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, un metro cúbico es 1000 litros. Así lo pongo para que se eliminen litros con litros. Y ahora sí, voy a utilizar la densidad. ¿De acuerdo? La densidad es... ¿Qué quiero aquí obtener? Kilogramos. Entonces, los kilogramos tienen que ser arriba. 997 kilogramos por metro cúbico. ¿Se fijan? Litros con litros se van. Metros cúbicos con metros cúbicos se van. ¿Y qué me va a quedar? Kilos. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ya saben cómo está esta conversión, ¿de acuerdo? Voy a poner la calculadora. Y voy a multiplicar. Es 18 por 1 por 997. Y esto entre 1000. ¿De acuerdo? Y me da que son 17.946 kilogramos. O sea que 18 litros. Perdón, eran 8 litros, ¿verdad? Pero bueno, le vamos a corregir aquí. Aquí vamos a calcular para 18, porque ya me equivoqué. Para no borrarle, vamos a calcular en 18 litros. Entonces, en 18 litros hay 17.946 kilogramos. ¿Sale? Casi 18, ¿verdad? Pero no, ahí varía un poquito. Bueno, entonces listo, ya tengo la masa. Masa 17.946 kilogramos. ¿De acuerdo, jóvenes? Y simplemente hay que sustituir, ¿de acuerdo? Q es igual a la masa, ya está la masa, 17.946 kilogramos por el calor sensible, 1000 kilocalorías sobre kilogramo por cada grado centígrado. Por temperatura final, en grados centígrados debe estar 70 grados centígrados menos temperatura inicial 12 grados centígrados. Y listo. Si ustedes se fijan, ¿qué se va a eliminar? Se va a eliminar kilogramos con kilogramos. Estas dos temperaturas son grados centígrados, se van a eliminar con este. ¿Y qué nos va a quedar? Kilocalorías, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, hay que calcularlo. Si quieren, primero hagan la resta. 70 menos 12 da 58 por 1000 por 17.946. Y listo. Me da Q es igual a 1.040.868, que son kilocalorías. Esto es lo que requiero, ¿sí? Para calentar 18 litros de agua que estaban a 12 grados centígrados hasta llegar a 70 grados centígrados. Se fijaron el procedimiento. Aquí por lo regular, por ejemplo, si son líquidos, te lo van a dar en volumen, ¿verdad? En litros. No pesamos el agua, ¿verdad? Lo medimos en volumen. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que buscar la densidad, ¿de acuerdo? Y hay que hacer ese procedimiento para pasar de volumen a masa, a kilos, ¿de acuerdo? Y nada más hay que ver que concuerden, ¿de acuerdo? Aquí, calcular el calor necesario para fundir 300 gramos de oro que está a 26 grados centígrados. Bien, el oro a 26 grados centígrados, pues ¿qué es? ¿Es líquida? No, es sólido. ¿De acuerdo? Es sólido.
Así es que vamos a ver a qué temperatura se funde, ¿de acuerdo? Y para eso pues hay que poner en Google, sabe todo, temperatura de fusión del oro, ¿de acuerdo? Temperatura de fusión del oro. Y bueno, la temperatura es 1064. A 1064 grados el oro se funde, pasa de estado sólido a líquido. Entonces aquí lo que voy a hacer, aquí el oro sólido a esta temperatura se funde. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a calcular? Primero voy a calcular el calor, el calor necesario para elevarlo. Para elevar de 26 grados a 1064, ¿verdad? Sólido hasta llegar a sólido, pero ya casi derritiéndose. Y luego un calor extra para pasar de estado sólido a líquido. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener los dos calores y hay que sumarlos. Primero, el primer calor, vamos a ver que es masa por el calor sensible por la diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Aquí la masa, tenemos que tener primero, hay que ver primero el calor sensible, en qué unidades está. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, ustedes checan esta tabla, el oro, aquí está, el oro está, este es el calor en kilocalorías y este es en kilojoules, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Cómo lo queremos ver? Pues bueno, si quieren vamos a hacerlo en kilojoules, ¿de acuerdo? Ahora ya utilizamos en el anterior ahora vamos a usar este. Entonces 0. El oro está en 0.13, ¿de acuerdo? Esta coma es un punto, aquí aguas con las tablas porque son diferentes. Es 0.13. Listo. Entonces es, a ver. Si fue 0.13, nada más para ver. Sí. Entonces 0.13 o 0.130, como gusten. ¿Qué son? Son kilojoules por cada kilogramo y grado Kelvin. ¿De acuerdo? Y aquí la masa son 300 gramos. Pero si ustedes se fijaron, aquí el calor sensible lo dan kilogramos. Por lo tanto, si yo tengo gramos, lo tengo que pasar a kilogramos. Y esto pasándolo es 0.3 kilos. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo. Y temperatura final, pues a la temperatura que funde, 1064 grados centígrados. ¿De acuerdo? La temperatura inicial, pues es 26 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esto obviamente aquí lo está diciendo en grados Kelvin, pero la diferencia de temperatura en grado Kelvin y en grado centígrado es la misma, jóvenes, así es que aquí no hay problema, ¿sale? No tienen que pasar estas temperaturas a grados Kelvin. ¿Por qué? Porque les va a dar lo mismo, la diferencia da lo mismo, ¿de acuerdo? No cambia. Ya si esto fuera en grados Fahrenheit, por ejemplo, ahí sí ya cambia, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo vamos a cambiar aquí a grados centígrados y no pasa nada. Ahora sí, ya podemos calcular el primer calor, el calor sensible. El calor sensible sería masa, que debe estar en kilos, 0.3 kilogramos, por el calor sensible, que es 0.13 kilojoules por cada kilogramo grado centígrado, ¿de acuerdo? Por la diferencia de temperatura. Temperatura final 1064 menos 26, ¿de acuerdo? Y primero hacemos la resta. Vamos a la calculadora y vamos a ver. Son 1064 menos 26. Esa es la diferencia de temperatura. Ahora sí, por 0.13, ¿de acuerdo? Por la masa, que es 0.3 kilos. Y listo. Y Q, el calor sensible, es 40.48 kilojoules. Aquí kilojoules, ¿de acuerdo, jóvenes? Los kilogramos se van, los grados centígrados se van y nos queda kilojoules, ¿de acuerdo? ¿Ya terminamos? No, esto es para elevar su temperatura. Ahora hay un calor extra para ahora sí que se funda, ¿de acuerdo? Entonces el calor latente es masa por el calor latente. Y bueno, de las tablas, aquí, si ustedes se fijan, aquí dice fusión. Fusión significa fundir, ¿verdad? Entonces, esta es la columna que vamos a utilizar. Vamos a ver para el oro.
El oro es 67. 67, ¿qué son? Kilojoules por cada kilogramo. Entonces es eso, ¿de acuerdo? Cl es 67 kilojoules por cada kilogramo. Ahora sustituyendo la masa, 0.3 kilogramos por 67 kilojoules por cada kilogramo. Los kilogramos se van a ir. ¿Y qué me van a quedar? Kilojoules. Entonces aquí nada más es una multiplicación más sencilla, ¿verdad? Bueno, aquí no hay cambio de temperatura, porque nada más es para fundir. 67 por 0.3. Y me da que son 20.1. Así es que el calor total va a ser la suma de las dos, del calor sensible más el calor latente. Calor sensible me da 40.48 kilojoules más el calor latente que fue de 20.1 kilojoules. Así es que la suma, el calor total, da 40 más 20, son 60.58, ¿verdad? Kilojoules. Y esa es la respuesta. Ese es el calor necesario para fundir 300 gramos de oro, ¿sí? Que estaba a 26 grados centígrados. ¿De acuerdo, jóvenes? Así es como se resuelven eso. Cuando hay cambios de estado. Dice otro. Calcular la cantidad de calor para fundir 2 toneladas de aluminio que están a 10 grados centígrados. Veamos entonces. La masa, pues son 2 toneladas, pero debe estar en kilos, ¿verdad? 2 toneladas son 2000 kilogramos. Vamos a ver el aluminio. El aluminio a 10 grados centígrados, ¿cómo está? Pues es sólido, ¿verdad? Entonces, para fundir, o sea, tenemos que ver cuál es la temperatura de fusión del aluminio, ¿de acuerdo? ¿Y eso dónde se busca? Pues de Google, ¿verdad? Aluminio. Miren, temperatura de fusión. El aluminio se funde a 660.3 grados centígrados. Entonces voy a tener, como en el ejemplo anterior, primero tengo que calentar de 10 hasta llegar a 660, va a estar sólido, y un calor extra para que pase de sólido, ahora sí, a líquido, para que se funda, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces aquí va a haber de los dos, ¿de acuerdo? Aquí va a ser sólido, pero luego va a pasar a líquido. Entonces otra vez vamos a tener de los dos, ¿de acuerdo? Cuando hay cambios de fase hay que hacer más de un calor, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a hacer el calor sensible, ¿sí? Masa, pues 2000 kilogramos. ¿Cuál es el CS? El CS del aluminio, el calor sensible. Aquí vamos a ver, aquí dice aluminio. Si ustedes se fijan, podemos calcularlo en kilojoules. ¿Qué les parece en kilojoules? El aluminio es 0.909, ¿de acuerdo? 0.909, ¿qué son? Son kilojoules por cada kilogramo grado centígrado o grado Fahrenheit, grado Kelvin, ¿de acuerdo? Pero ya les dije que no afecta. La temperatura final, pues es la temperatura a la que funde, ¿verdad? 660.3 grados centígrados, y la temperatura inicial, pues es a 10 grados centígrados. Entonces vamos a ver el calor sensible, masa por CS por el temperatura final menos temperatura inicial. Masa, pues 2000 kilos. La CS, ya lo pasamos de la tabla, 909, son kilojoules por cada kilogramo grado centígrado por la diferencia de temperatura, 660.3 menos 10 grados. ¿De acuerdo? Y listo, primero hacemos la resta, jóvenes. Primero va la resta. 660.3 menos 10 por el calor sensible, punto 909 por la masa, que son 2000 kilos, 2 toneladas, ¿de acuerdo? Y listo. Y obviamente va a ser un calor elevado, ¿verdad? Porque es mucho material lo que vamos a fundir. 1.182.245.4, que son kilojoules. Eso es nada más para elevarlo. Sigue estando sólido ahí todavía el aluminio. Ahora sí vamos a calcular el calor latente, que es para ahora sí ya fundirlo. ¿De acuerdo?
Es masa por el calor latente. La masa ya vimos que son 2000, siguen siendo los 2000 kilos por el calor latente. Ahora sí, ese calor latente pues es la de fusión, ¿de acuerdo? Se va a fundir el aluminio. Y al aluminio, si ustedes se fijan, para que se funda necesitamos 377 kilojoules por cada kilogramo. Así es que esa va a ser el calor latente. 300, ¿cuánto era? 377 kilojoules por cada kilogramo. ¿De acuerdo? Y entonces el calor latente, pues ahí es más simple. Simplemente es ese dato, 377 multiplicado por los 2000 kilos. Y listo, nos da 754,000 que son kilojoules. ¿De acuerdo? Ahora sí, el calor total es la suma de los dos, ya vimos. A este calor más el otro, más el calor sensible que fue de 1.182.245. Y listo. Y nos da que son 1.936.245 kilojoules. Ese es el calor necesario para fundir, ¿de acuerdo? 2 toneladas de aluminio. Y bueno, esos son los ejercicios. Vamos a hacer otro, ¿de acuerdo, jóvenes? Calcula la cantidad de calor en calorías. En calorías, ahora dice que en calorías, ¿de acuerdo? Que se debe de quitar. Ahora le vamos a quitar. También se puede enfriar. ¿Cuánto calor necesito quitarle para que se enfríe una olla de 15 litros de alcohol etílico que está a 60 grados y que se requiere enfriar hasta 20? Por ejemplo, cuando destilan el alcohol, el tequila, está caliente y necesitan bajarle la temperatura. Y vamos a ver entonces cómo se hace. ¿De acuerdo? Primero la masa. No sabemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos dan volumen. Nos dan 15 litros. Así es que estos los tenemos que pasar a kilos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Ya les dije que necesitamos densidad de... Eso viene de Google, de alcohol. Alcohol etílico, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes alcoholes. No cambia mucho, pero bueno. Alcohol etílico y es esta, ¿de acuerdo? Pero nuevamente está en metros cúbicos. Así es que si tengo litros, primero tengo que pasar a litros, a metros cúbicos. Yo sé que 1000 litros es un metro cúbico. Y ahora sí va los 789 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, litros con litros se van, metros cúbicos con metros cúbicos se van y nos quedan kilos, ¿verdad? Entonces veamos, serían 15 por 1 por 789, esto entre 1000. Y listo, nos da que entonces en masa vamos a tener 11.83 kilos. O sea, 15 litros pesan esto, ¿de acuerdo? Entonces la masa ya lo tenemos, 11.83 kilogramos. ¿De acuerdo? Pues el alcohol a 60 grados va a estar líquida. Sí, el alcohol hierve más o menos a 70, 80, ¿de acuerdo? Entonces a 60 grados sabemos que es líquida ya. Entonces no va a haber calor de cambio de estado. Entonces puro calor sensible, ¿de acuerdo? Es la masa por el CS por la diferencia de temperatura. Aquí el calor sensible, vamos a ver a nuestra tabla. ¿Es el calor específico o calor sensible? El alcohol. Aquí se fijan alcohol. Vamos a usar esta porque ya está en calorías, si se fijaron. 0.600 o 0.6, ¿de acuerdo? Entonces, pues directamente, ¿de acuerdo? Vamos a sustituir masa, 11.83 kilos. Por el calor sensible que fue de 0.6. 0.6 kilocalorías por cada kilogramo grado centígrado. Y el delta T, la diferencia de temperatura de 60 a 20, pues es 40, ¿verdad? 60 a 20, perdón. Temperatura, aquí, perdón, jóvenes, aquí va al revés, ¿eh? La temperatura final es la temperatura donde ya va a estar frío, ¿verdad? Va a ser 20 menos la temperatura inicial es 60, ¿de acuerdo? Aquí es al revés. ¿Qué es lo que cambia? El signo nada más, ¿de acuerdo, jóvenes? Vamos a ver. Va a ser 20
Menos 60 obviamente nos va a dar menos 40. ¿De acuerdo? Ahora sí ya multiplicamos por 0.6. Y luego por la masa, por 11.83. Y listo. Nos da un calor sensible negativo. 283.9 kilocalorías. Y si el problema me lo pide en calorías, pues simplemente lo multiplico por 1000, ¿verdad? Esto sería menos 283.000. Bueno, ustedes ya saben, multiplicado por 1000 ya te da las calorías, ¿de acuerdo? ¿Cómo convertir? Ese es el calor sensible. ¿Por qué el signo negativo? Porque le vamos a quitar. Cuando le adicionamos es positivo, cuando le quitamos es negativo. Por eso el signo, ¿de acuerdo, jóvenes? Bueno, así se resuelven este tipo de problemas.